¿Por qué? Porque hay una conexión entre la manera en la que respiramos y la señal que le enviamos a nuestro cerebro de cómo estamos. Los problemas físicos no es tanto el problema local, sino que viene detrás. El 90% de las personas tenemos una respiración disfuncional. No estoy en contra de ninguna técnica, estoy en contra de todas las técnicas para todo el mundo. Hoy tenemos en Encuentros en el Valle a Cristina. Vamos a hablar de respiración, pero una respiración muy consciente. Si quieres saber más y descubrir qué es esto, quédate a ver este episodio. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Hola Marta, muy bien, muy contenta. Bien, de estar bien. aquí. Bueno, lo primero, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y por qué vamos a hablar de la respiración hoy. Bueno, pues mi nombre es Cristina, estudié fisioterapia, allá en el 2007 empecé, pero desde el segundo año de carrera siempre me han gustado pues, técnicas un poco más alternativas, estudié medicina china, luego hice osteopatía, me metí un poquito de nutrición, psicología, siempre me ha gustado como aprender diferentes técnicas. Y bueno, lo último que me marcó fue un poquito ver que los problemas, ¿no?, de la gente, los que venían, no es tanto un problema físico, sino hay mucha carga del estilo de vida. Claro, o sea, porque tú al final todo lo que ibas aprendiendo lo aplicaste, ¿no? Trabajaste sobre ello con pacientes en algún tipo de terapia, ¿no? Les tratabas. Eso es. Y ahí viste cómo la respiración, o sea, ya me estoy viendo yo arriba. Ahí viste un patrón común en todos ellos, ¿no? Sí, o sea, vamos como por partes. Empecé a ver que no era el dolor, no el típico cuando vas al fisio, me duele la espalda. El paciente es pasivo, me tumbo, da un masaje. ¿Y qué pasa? Esa gente todos los meses va al fisio, ¿no? Entonces yo empecé a investigar un poquito la relación que tenía pues, con la nutrición, por ejemplo, cómo comemos, qué deporte estamos haciendo, cómo sí lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, los problemas físicos no es tanto el problema local, sino que viene detrás. Y al final, el origen de todo es mucho emocional. Investigando un poquito llegué a la respiración, ¿por qué? Porque hay una conexión entre la manera en la que respiramos y la señal que le enviamos a nuestro cerebro de cómo estamos. Claro, claro. Es que me parece súper importante esto que dices porque sobre todo creo que en España hay mucha cultura de si me duele la cabeza, pues voy o me tomo un paracetamol para la cabeza, ¿no? O ir, lo que tú dices, al dolor localizado. Cuando realmente... O sea, puedo que tenga mal el pie, pero mi problema del pie a lo mejor viene o por un nivel emocional o porque tengo no sé qué en la espalda, entonces cargo más de este lado y ya va el pie, ¿no? Que al final es todo. Y por supuesto, la alimentación, nutrición y lo que nos nutrimos también, tanto a nivel de lo que comemos como las personas con las que nos rodeamos, todo. Que eso es un poco la visión holística en la que tú te estabas formando. Sí. Y entonces, claro, ahí llega la clave, ¿no? La respiración, que como has dicho, influye muchísimo en la señal que le mandamos al cerebro. Que a mí por eso me gusta estar aquí hablando con Cristina, porque sabéis que en el yoga está muy relacionado con la respiración, porque uno de los pasos del yoga es el pranayama, que hace referencia a esos ejercicios de respiración. Pero bueno, vamos a seguir viendo la trayectoria de Cris. Entonces, eso, descubriste, ¿no? La relación. O cómo podemos, porque al final la respiración es la única manera directa, lo que te estaba diciendo, de modular nuestro sistema nervioso, ¿no? Seguramente, bueno, lo explico un poquito así como en la base, ¿no? Pero tenemos el sistema nervioso, se puede activar, se divide en sistema nervioso simpático o parasimpático. Igual esto no suena, pero cuando yo digo el simpático es el que activa la respuesta de estrés, o sea, es una respuesta de estrés, de lucha o huida, ¿no? Es el que se activa si estoy en un peligro. O sea que de simpático poco. Simpático no tiene nada. No tiene nada. Pero bueno, nos salva la vida. Claro, porque tú tienes un león, entonces tu cuerpo ¿qué hace? Activa el simpático, o lucha contra él, o sale corriendo. Exacto. Y está bien, es bueno, puntual, porque nos salva. ¿Qué ocurre? Luego tenemos el parasimpático, que es el de calma y es el de reparación de tejidos. Cuando estamos haciendo la digestión, cuando nos vamos a dormir. Entonces el cuerpo, como todo, tiene que tener siempre un equilibrio. Y está bien si podemos balancearnos de uno a otro. ¿Qué ocurre en la sociedad actual? Estamos solo en simpático. Y aquí hay una cosa importante porque tú puedes tener un león y se activa, pero tú puedes pensar en un león y se activa también. El poder de la mente. Tu cerebro no sabe qué es real y qué no. Si yo llego el domingo, me levanto el domingo y estoy pensando, mañana tengo que ir a trabajar, mi jefe, no sé qué, no sé cuántos, estoy activando el sistema nervioso simpático. Ahora mismo no me pasa nada, estoy en la cama, me acabo de levantar, es domingo. Sí. Pero tu cuerpo está ya en mañana y en ese estrés.
solo vivimos en simpático. Por eso mucha gente ¿qué pasa? Lo primero, tiene problemas de sueño. ¿Cuánta gente duerme mal? Porque no somos capaces de balancear al parasimpático. Entonces creo que con la respiración somos capaces de mandarle la señal al cerebro y decirle, dependiendo de cómo respires, oye, tranquilo, estamos en calma, no está pasando nada, no hay nada que nos vaya a atacar, estoy bien, puedo pasar a parasimpático. Y esto, la única manera es eso, es a través de la respiración. ¿Y cómo te diste cuenta de esa conexión? O sea, porque me imagino, ¿no?, que tenías a tus pacientes, viste algún patrón en común, pero ¿cómo dijiste, esto es por la respiración? ¿Qué fue lo que te detonó? Claro, el cuerpo no es tan sencillo de tengo un problema, hay una causa. Eso hay que dejarlo claro, porque al final hay que ver al cuerpo de una manera holística, ¿no? Entonces hay gente que le funciona muy bien una dieta y hay gente que no, y hay gente que le funciona bien el ejercicio. Entonces tenemos que darles herramientas porque no sabemos cómo está su sistema nervioso. Si somos capaces de calmar ese estrés, entonces sí que tiene sentido una intervención dietética o de ejercicio, pero primero dándole calma al cuerpo. ¿Qué ocurre? La mayoría de las personas, el 90% de las personas, tenemos una respiración disfuncional. Respiramos, luego hablamos si quieres un poquito cómo es la respiración buena y mala, pero ya estás dando esa señal al cerebro de estrés. Entonces el patrón que siguen es cualquier persona enferma tiene un patrón respiratorio disfuncional. Y esto se ve mucho en los hospitales, dependiendo de cuántas veces respires por minuto, que es lo que se llama frecuencia respiratoria. Cuanto más alta esté, más riesgo de un infarto, un ictus. Hay mucha relación y está estudiado. Sí, exacto. Como dije en el episodio anterior, el dicho que hay en yoga, ¿no?, que nacemos con un número de respiraciones contadas. Y claro, ahí está la diferencia. Cuando estamos nerviosos, con ansiedad, respiramos mucho más rápido, hiperventilamos incluso. Cuando estás en un estado de calma, relajación, dormida, tu respiración es mucho más pausada, y ahí es cuando alargas la vida y cuando estás tranquila. O sea, es la conexión. Que siempre lo comparo con un carrete de fotos. Yo. Es como, nacimos con el carrete de fotos típico que vas tirando fotos. El de antiguo. Claro, tienes respiraciones contadas, así que muy importante. Vale, entonces decidiste empezar a estudiar o formarte en respiración funcional. Eso es. Cuéntanos. Claro, la respiración funcional es, empezamos muy básico, primero tenemos que ver cómo la persona respira. Entonces, y la persona normal, o sea, una persona corriente puede darse cuenta de cómo respira, y te sientas un momento y analizas cómo es tu respiración. Primero, si es nasal o es por la boca. Ya desde ahí puedes cambiar mucho, porque solo empezando a respirar por la nariz, ya a tu cuerpo el mensaje que le llega es de calma. Claro, ¿qué pasa si respiramos por la boca? Un montón de cosas. Primero, más riesgo de caries, por ejemplo. Hay mayor deshidratación. El aire, esto lo he oído mucho, ¿eh? ¿Qué mismo da respirar por la nariz por la boca? Si entra aire. Sí, pero por la boca entra más rápido. Y entra sin limpiar, sin filtrar. Esto lo vimos en el cole. Sí, lo típico. La nariz filtra los patógenos. Y la nariz hace una cosa muy interesante, que es modular la temperatura del aire de fuera. Entonces, el aire que tú respiras por la boca te va a llegar de la misma temperatura a los pulmones, y no están preparados para recibir, si estás en el Polo Norte, ¿sabes? El frío no llega, no debería llegar a esa temperatura. Y luego en la nariz, cuando tú respiras por la nariz, crea óxido nítrico, que lo que hace es vasodilatar, o sea, es como ampliar un poquito las arterias, los vasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a gente que tiene asma, lo que les ocurre es que los vasos se les hacen más pequeñitos, porque respiran muchos por la boca y encima con el aire frío. Entonces, solo el cambio nasal ya está haciendo mucho beneficio por ti. Y una cosa muy interesante, que ha habido estudios de, pues empezaron con monos, y luego hay un libro que se llama Respira, de James Nestor. Sí, este lo voy a dejar por aquí abajo porque es súper bueno, ¿verdad? Me han hablado un montón de este libro. Sí. Lo recomendamos, el libro de Respira, para si os interesa más todo, saber un poquito de la respiración. Sí, él hizo con un compañero, hicieron un experimento. Durante 10 días se taparon la nariz con unos moldes y estuvieron 10 días respirando solo por la boca. Estos 10 días les hicieron analíticas, diferentes pruebas. Lo bueno es que las variables estaban controladas porque comían lo mismo y hacían el mismo tipo de ejercicio. Pasados estos 10 días, volvieron a hacer otros 10, pero con la nariz libre, respirando por la nariz, misma comida, mismos ejercicios que esos 10 días. ¿Qué vieron? Cuando empezaban a respirar por la boca, esos días, el sueño, en 10 días solo, se les alteraba el sueño, empezaban a roncar, que no es normal. Es muy común, pero no es normal. O sea, espera, también podemos solucionar el problema de ronquidos respirando por la nariz. Bueno, maravilloso. Sí, básico. Vale, seguimos. Roncaban, apneas de sueño, que la apnea es
cuando tú por la noche dejas de respirar, pueden ser unos segundos, pueden ser unos minutos, pero esto es muy peligroso. Wow, sí, me encanta. Y empezaban a tener episodios, se les alteraban muchísimos valores analíticos, solo respirando por la boca. Cuando cambiaron a nasal, lo bueno es que volvieron a recuperar todo lo que habían perdido. Vale, o sea que no es un trabajo, claro, que al final tú vuelves a respirar por la nariz y recuperas todo y vuelves a estar bien y no pasa Puedes nada. reeducar a tu cuerpo. Vale, El problema bien, es eso si está bien. nos tiramos 30 años respirando por la boca. Claro. Porque tú cuando naces, respiras por la nariz. Los bebés nacen respirando por la nariz. Pero ¿qué ocurre? Cuando vas al cole, a la guardia, yo tengo 2 sobrinas chiquititas, todos los meses están malas. Todos los meses, con mocos, por todos los virus que hay en el cole. Claro. ¿Qué ocurre? Que como no pueden respirar por la nariz, plan B del cuerpo, respiran por la boca. Y una vez no pasa nada. Pero es la repetición lo que les hace cambiar la respiración bucal. Y por eso también hay muchos problemas de dientes, porque cambia la forma de la mandíbula, te puede cambiar, y esto hay muchas fotos en internet de respiradores bucales, cuando han cambiado a respirador nasal, cómo les modifica la estructura de la cara incluso. Wow, muy fuerte eso también, ¿eh? Y, por ejemplo, eso se me ocurre ahora, si alguien tiene catarro, que no puede respirar por la nariz, ¿qué harías para intentar respirar por la nariz y no por la boca? Porque a mí me ha pasado muchas veces que estoy súper taponada y es que no queda otra y lo paso muy mal, de hecho, a mí me cuesta mucho. Y bueno, si no quieres usar ningún producto químico ni nada, ¿cómo podrías incentivar el respirar por la nariz? Seguro que lo conoces de yoga, hay unas jarritas que se llaman jarras de lota, Sí. que se usan, no sé, la verdad es que no sé el origen de en la tradición Sí, hindú. es una de las crillas del yoga, de los Yoga Sutras. Eso, como las crillas son limpiezas que, que se hacen en yoga y esa es una de las limpiezas que hay, limpieza nasal. Pues Sí. es una jarrita, y esto, bueno, lo estudié, una de las, o sea, lo estudié en fisioterapia porque se usaba mucho para patología de fibrosis quística, respiratoria, con agua, sal, y entonces es mucho mejor que los sprays que van a presión, porque necesitas un flujo constante y continuo de agua que limpie todos los senos, no solo la parte como más externa de la nariz. Sí. Eso Sí, te puede ayudar. claro, sí, es verdad. Yo eso lo hago, por ejemplo, por las mañanas como una forma de mis crillas, lo que pasa que no tengo la nariz taponada, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, yo es verdad que cuando termino respiro muy bien, me ayuda muchísimo a tener como más esa conciencia, ¿no?, de tal, pero llego en el momento en el que esté súper congestionada, claro, el agua por ahí no pasa. Hay que intentar, si eres muy propensa a, pues como los peques, ¿no?, en octubre, a ponerse malitos, vamos a intentar hacer lavados regulares. Claro. Y también, si al final no puedes respirar por la nariz, bueno, pues puntual, Claro. puntual. Puntual, vale. Luego ahora se ve mucho unas tiras nasales que se ponen. ¿Ah, sí? Es verdad. ¿Y para qué son estas? Claro, ¿qué ocurre? Como todo lo que el cuerpo no usa, lo olvida. Si tú no respiras por la nariz, te vas a dar cuenta de que los orificios de mucha gente son muy chiquititos. Entonces les opone mucha resistencia y hay gente que de verdad se ahogan al respirar por la nariz. Pero bueno, esto es reeducarlo y poquito a poco. Oye, si nunca has respirado, si llevas años sin respirar por la nariz, pues hoy respiras 5 minutos, mañana ya serán 10, ¿no? Poquito a poco. Lo que hacen esas tiras es simplemente abrir un poquito. O sea, lo que puedes hacer es, si sabes, para ver si te pueden ayudar, hay una técnica, no me acuerdo del nombre, pero es simplemente hacerte un poquito, abrirte un poquito el orificio y respirar. A ver, chicas, todas en casa, vamos a hacerlo. O sea, tú respiras normal, ¿no? Te tapas Sí. un orificio y respiras por uno, ¿vale? Vale. ¿Y ahora? notas? Con este dedo te abres un poquito ese orificio. Sí, y yo respiro seguramente más, entra, ¿eh? claro. Ujú. Y luego lo puedes hacer con el otro. Respiras eso es, respiras para ver el flujo y te abres un poquito. Sí, se nota que respiras mucho más. que te entra La más tira aire. no es la solución permanente, pero te puede ayudar, por ejemplo, para dormir o cuando haces deporte, te ayuda aquí. Luego también hay unas siliconas que se ponen dentro para abrir un poquito el orificio y es para ayudarte un poquito a facilitar la respiración nasal. Vale, Eso es. vale, qué interesante. Y entonces ahora tú, ¿cómo ayudas a través de la respiración pues a todas estas patologías que puede tener cualquier persona, ¿no? Cuéntanos. Claro, lo más fácil, porque la gente, como muchas cosas, como es algo que hacemos naturalmente, no se le da la importancia, ¿no? Que respirar, si yo ya respiro, sí, pero ¿cómo de importante es, no? Entonces, la vía de entrada muchas veces es la gente con estrés o con ansiedad y sobre todo que duermen mal. Porque en el momento en el que empiezas a regular la respiración, es muy rápido, en 3-4 días, haciendo las técnicas, Claro. lo notas. Claro, es que yo totalmente lo relaciono con meditación, porque al final no es nada más que estar sentado y respirar consciente, que sea a lo mejor la respiración funcional tiene otras técnicas diferentes que ya veremos,
pero cuando meditas, pues es eso, es llevar atención a tu respiración, a cómo el aire entra y sale, o un ejercicio, por ejemplo, de pranayama en yoga, pues lo mismo, es como atención en la respiración, con lo cual eso ya te va a bajar los niveles de estrés, de ansiedad, te mantiene muy consciente. Y en base a esto te quería preguntar así, porque claro, hablamos de la respiración y voy a ir un poco directa porque si no, para que no se me olvide esta pregunta, ¿es lo mismo tu método de trabajo, tu respiración funcional, que lo que está muy de moda ahora del breathwork y todo esto? Cuéntanos. Vale, para nada. No, ¿verdad? No. La diferencia es... Vale, cuento las diferencias y luego qué podría ser interesante, ¿no? La respiración funcional es enseñarte a respirar. Cómo debería ser la norma, digamos, ¿no? Que es por la nariz, una respiración diafragmática, que luego vemos una técnica sencillita para activar el diafragma, silenciosa. No sé si te pasa, que es que hay veces que estás en silencio en una cafetería o, yo qué sé, en la biblioteca y oyes gente respirar. Sí, pues mira, perdón que te interrumpa, porque por ejemplo en la práctica de Ashtanga, que es la que yo hago, hay una, bueno, en yoga en general es la respiración Ujjayi, que es la respiración del océano, que hacemos un ligero sonido con la garganta, tipo así. Que es como para generar calor en el cuerpo durante el proceso de la práctica, pues para ayudar a purificar y demás. Eso Pero es puntual. es puntual, claro, claro, puede es la ser. práctica. O sea, yo me refiero más con el Vale, que la gente como haga, fuerte vale, que o respire, incluso por la sí, boca. vale, Porque luego vale. hay técnicas en la que cuando sueltas el aire haces un Sí, ¿sabes? sí, vale. Eso es para activar el nervio vago, Vale. que es parte del parasimpático. Es una técnica puntual que además te ayuda a calmar el Vale, cuerpo, ¿no? vale. Pero debería ser silenciosa, debería ser por la nariz, con el abdomen y lenta. Vale. Esa es una respiración funcional, que luego no es solo esto, hay que hacer muchas técnicas. Pero ¿qué ocurre en el breathwork? El breathwork es una técnica de hiperventilación. Hiperventilar es respirar más veces de las que tu cuerpo necesita. Luego podemos hablar de cuántas son las veces que teóricamente son las necesarias, ¿no? Pero es mucho respiraciones muy rápidas, muy fuertes, durante un tiempo... Bueno, hay gente que se está haciendo horas respiración, hiperventilando. Claro, ¿qué ocurre en este momento? Tú la señal que le mandas a tu cuerpo, y muchas veces es por la boca encima, Sí. muchas veces la señal que le estás enviando al cuerpo es de estrés. Es la señal que le envías. Se relaciona mucho, hay gente que dice que tiene visiones en esas respiraciones, conectan con algo, con algún trauma, con alguna cosa, porque, claro, no sé hasta qué punto esto está estudiado, pero dicen que al llevar el cuerpo a ese extremo, el cerebro es como, lo asocia a me voy a morir, saco lo que tengo. Y entonces ha habido gente que ha tenido, bueno, que ha recordado traumas de la infancia que no tenían. Entonces, claro, esto si no lo sabes gestionar puede ser un problema. Tienes un momento, podría ser dentro de una terapia en la que tú primero sabes respirar, sabes calmar a tu cuerpo, vas a un breathwork, hiperventilas, llevas a simpático, pero luego eres capaz de volver a calmarlo, porque si no puede haber problemas serios. Y también estoy pensando en la persona que está sosteniendo el espacio del breathwork. Tiene que ser muy consciente de que puede tener a alguien que le ocurra algo y tiene que saber cómo manejarlo. Y el problema es que hay un instructor o dos para 20, 30 Claro, personas. claro. Entonces, si se te va uno, es muy fácil que se te vaya otro. Entonces, de manera puntual, es como todo lo que se pone de moda, todo el mundo lo hace y tiene sus riesgos. Entonces, en algún momento puntual puede ser interesante, pero no para todo el mundo. Claro. No debería ser, porque al final date cuenta, le estás mandando una señal de estrés cuando ya vivimos en estrés. O sea, si tu cuerpo lo que necesita es calmarse, no necesita que respires más por la boca o que, ¿sabes? Claro. Claro, pero quizá con el objetivo de llegar a conectar con eso que quieres sanar, ¿no? Y aquí se ve mucho porque es ya. Como la cuna, y aquí en Bali, ¿no? La gente viene a hacer este tipo de pruebas o no sé, ¿no? Sí. Aquí y se prueba de todo. Aquí todo lo que sea como sanación, respiración, meditación, todo eso aquí abunda y hay mucho de esto, sí. Vale, entonces son las diferencias entre la respiración funcional que tú trabajas y el breathwork, que bueno, si alguien quiere probarlo, pues como todo, se puede probar, pero sabiendo un poquito lo que hacemos y con cuidado, riesgos, ¿no? Sí. Claro, que no es lo mismo ir sin tener ni idea que, vale, pues saber dónde me estoy metiendo. Y si luego tienes una patología, patología me refiero, vale, tienes estrés, duermes mal, tienes apnea del sueño, tienes asma, o incluso tienes problemas lumbares, porque
si buscáis en internet es fácil, pones diafragma, que es el músculo principal de la respiración, y conecta con la espalda. Entonces, si tú no tienes una buena movilidad del diafragma, puede ser que esté influyendo a nivel de la espalda, ¿no? Entonces, cuando hablo de patología, una patología ya está activando el sistema nervioso simpático. Si tienes algo así, es mucho más interesante que trabajes tu respiración más que directamente vayas a hacer una hiperventilación. O sea que, por ejemplo, también gente con dolor de espalda también puede sanar a través de ejercicios de respiración. Claro. Es como te decía al principio, no es un problema, una solución, pero gente que, lo que te decía, vamos al fisio todos los meses, Claro. hago deporte y sí, estoy mejor, pero hay que ver cómo es, porque al final todo el cuerpo está relacionado, ¿no? Entonces, tu postura influye en cómo respiras influye en tu postura, cómo está tu diafragma. En las mujeres, sobre todo, los hombres también tienen suelo pélvico, pero en las mujeres hay mayor efecto o mayor influencia. Hay que ver cómo está su suelo pélvico, su respiración puede influir en su suelo pélvico. Entonces, el cuerpo no podemos separarlo, hay que verlo como un todo. Claro. Sí, pero al final es como que es más fácil visualizarlo, pues eso, ansiedad, depresión, todas estas cosas de, vale, trabajo con la respiración, pero cuando ya de repente dices, no, es que este dolor te lo voy a tratar con la respiración, es como, wow, ¿qué me estás contando? ¿No? Claro. Es como, esto es mágico, porque no estamos acostumbrados a ver que todo está relacionado hasta ese punto. Al final, con la respiración, una de las cosas sencillas es oxigenas más tu cuerpo, consigues mayor oxigenación. Que luego hay un error también de concepto, la gente se cree que cuando respiro más, cojo más oxígeno. Y no, tú respiras aire, una parte es oxígeno, pero no significa que porque respires más consigues más oxígeno. O sea, al final el oxígeno, muy básico, pero tú respiras, ¿no? Una parte es oxígeno, llega a tus pulmones y todos conocemos la hemoglobina, porque te la sacan en la analítica, transporta el oxígeno por todo tu cuerpo. Pero ¿cuándo va a dejar la hemoglobina el oxígeno en tu cuerpo? Es un intercambio, el cuerpo da y recibe, ¿no? Entonces, donde el cuerpo ve que hay CO2, que lo hemos oído como lo que echamos por la boca cuando respiramos, donde tu cuerpo ve CO2, suelta el oxígeno y coge el CO2. Y luego ya lo vuelve a llevar a los pulmones y lo echa. ¿Qué ocurre? Y una de las técnicas de la respiración funcional, queremos aumentar el CO2 en el cuerpo, porque no es, o sea, es tóxico a grandes cantidades, pero necesitamos CO2 para conseguir más oxígeno, mayor intercambio de gases. Claro. Y eso no sé, cuando yo hiperventilo, claro, como respiro muchas veces, estoy expulsando mucho CO2. Entonces no es mayor oxigenación, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, tienes que respirar menos. Y esto que te contaba, para que no se me olvide, y esto creo que en yoga también lo dicen, la respiración que han visto más efectiva es de se cree que entre 5 o 6 respiraciones por minuto. Sí, no sé exactamente la cifra, pero yo sé que los grandes yogis milenarios podían estar respirando una y exhalando una en un minuto. O sea, claro, cuanto menos consigas hacer, o sea, más despacio. En la respiración menos es más. Mejor, sí. Sí. Y bueno, cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo podremos descubrir si estamos respirando bien o mal, así nosotras solas, sin hacer ningún tipo de técnica? Por ejemplo, darte cuenta, ser más consciente de cuando entreno, respiro por la boca, ¿no? Que a lo mejor es muy común salir a correr o entrenar en el gimnasio y respirar por la boca, cuando dormimos, ¿cómo podemos...? Por ejemplo, cuando duermes, bueno, el ronquido no tiene por qué ser solo por la boca, es muy común, pero también puede ser ronquido por la nariz. Pero normalmente si te levantas con la boca seca, es que has abierto la boca al dormir. Sí que es verdad que luego incluso gente que respira nasal, claro, tú no controlas por la noche, entonces puede ser que te muevas, alguna mala postura, sin querer se te abra la boca o estés un poquito más congestionado. Pero bueno, como que lo que se nota es la boca seca. Por ejemplo, síntomas es que bosteces mucho, que tengas muchos suspiros, las manos y los pies fríos. Uy, eso soy yo. Manos y pies fríos. Pues a ver, cuenta, ¿qué pasa aquí? Vale, esto ocurre mucho porque lo que te decía del sistema simpático. Sí. Si tú estás respirando mucho por la boca, claro, el mensaje que le llega a tu cerebro es de estrés, ¿no? De algo está pasando. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir así. ¿Cómo te protege el cuerpo? Lo que hace es aleja, digamos, la sangre de las extremidades y las lleva a la parte central de tu cuerpo, que están los órganos para protegerlos. Claro. Entonces, digamos que no hay suficiente, así en el extremo, que no hay tanta sangre en las manos y en los pies. Entonces, uno de los síntomas muy comunes
es que tengas manos y pies frías. Sí. Y en el momento en el que empiezas a respirar por la nariz, tus manos y tus pies están calientes. Porque estás llevando más oxígeno a tu cuerpo. Pues lo voy a poner súper en práctica. A ver, al final, claro, yo sé en mis momentos que soy muy consciente de mi respiración, como es en mi práctica de yoga, en mis ejercicios de meditación, pero luego en el día a día quizá no soy tan consciente y, por ejemplo, cuando corro o que además me encanta ir dándole al palique. Estás ahí con la boca, sí. Entonces, claro, ahí sí, ¿no? Porque si hablas mientras corres es muy fácil que respires por la boca, ¿no? Es imposible. O sea, gente que, por ejemplo, profesores o gente que hace muchas conferencias, gente que habla mucho, Sí. claro, pierden mucho CO2. Deberían pausar un poco más las charlas, que es complicado, o una vez terminen las clases, bueno, pues respirar con ciertas técnicas, que tampoco voy a entrar, pero para reequilibrar un poco el cuerpo. Entonces tú también al dar yoga, si estás hablando mucho, pues también estás expulsando mucho CO2 y al correr es normal. Tú tienes muy buen nivel corriendo, entonces tendrías que mirarte la próxima vez. Claro, los profesionales que ganan dinero haciendo deporte, en las competiciones que respiren como puedan. Ahí no vamos a entrar. Exacto. Pero en los entrenos sí que deberíamos, o deberían ellos, respirar nariz-nariz. Y los que nos gusta pues, hacer deporte, correr de vez en cuando, nosotros sí que nariz-nariz. Si vemos que no llegamos, que el nivel de exigencia es muy alto, claro, tu cuerpo tiene que adaptarse. Entonces hay que bajar un poquito el nivel, correr más lento, digamos, que seas capaz de soportar o de sostener esa respiración solo nasal. Si llegamos a un extremo un poquito más fuerte, cogeremos aire por la nariz, soltaremos por la boca. Pero tenemos que ser conscientes de que estamos deshidratándonos más rápido. Claro, yo te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando inhalas por la nariz y exhalas por la boca? Claro, te deshidratas más. Te deshidratas. Claro, Pero el pierdes proceso mucha más del agua. intercambio CO2, oxígeno se produce igual. Cuando tú respiras por la boca es porque estás yendo a un extremo, o sea, tus requerimientos de energía son mucho mayores, ¿no? Entonces, es lo mismo, vuelves a estar expulsando mucho más aire del que deberías. Entonces, estás eliminando mucho CO2 también. Vale, más claro. Pero si llega un momento en el que es un sprint, bueno, ahí es difícil, es complejo, y sobre todo al principio, solo mantener nasal. Pero con el entrenamiento, no me acuerdo del nombre de una chica, pero que hace maratones, ella entrenándose en respiración funcional, el 90% de la maratón la hizo respiración nasal. Ostras. Después de entrenarse y ya, claro, cuando llega un punto, tú lo sabes que, ostras, estoy corriendo y tengo que meter... Sacar, sí. Llegar al final, ahí da igual, respiras Claro. como puedas. Y que es lo que tú dices que es puntual, que es ese momento que con muchos son 15 minutos, 20, que al final, ¿no? Que le metes el sprint y ya está. Luego tú vuelves, haces tus ejercicios y compensas. compensas y Qué ya bien, está. qué guay, Listo. sí. Y ahora mismo estás, tienes pacientes, ¿cómo trabajas? Cuéntanos Claro. un poquito, pues si acaso a alguien le interesa saber más, si quiere contactarte o quiere... Ujú. Pues online lo hacemos porque es muy fácil. Claro, es Al verdad. final sí que es verdad que yo hago un acompañamiento con toda la formación que tengo, lo que te decía, no me gusta solo una técnica, pero a través de la respiración empezamos, porque es la manera de calmar a tu cuerpo. Yo he probado mucho tiempo, pues lo que te decía, introducir, me exagero, pero bueno, una persona que quiere perder peso, le meto dieta y le meto ejercicio. Es demasiado, muchas veces es demasiado y la gente colapsa, no puedes, porque su sistema está muy estresado, o sea, su cuerpo no está saludable, entonces ya está en estrés. Si yo le digo que tiene que comer eso, y hay gente muy disciplinada y lo hace. Bueno, problemas técnicos, ha habido un pequeño corte y es que nos hemos quedado sin batería en la base del micrófono, así que hemos estado charlando media hora sin que se haya grabado nada del sonido, pero con todo nuestro cariño y nuestro amor vamos a intentar repetir un poquito aquello que nos hemos dejado y ya yo luego haré los apaños necesarios para editar. Entonces, lo último que estábamos hablando era de cómo también, por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso o hacer ejercicio, cómo le puede ayudar la respiración. Claro, creo que estábamos hablando de, bueno, al final cómo la respiración puede ayudarnos en todo, ¿no? Entonces estábamos hablando que una persona, por ejemplo, que tiene obesidad, claro, ¿cuáles son las intervenciones que se hacen ahora? Pues, bueno, ¿no? Siempre, pues alimentación, come menos, muévete más. No siempre funciona. Hay gente que es muy disciplinada, empiezan a hacerlo, pero al final colapsan. ¿Por qué? Porque al final tenemos mucho estrés, o sea, su salud, su cerebro está interpretando que viven en peligro, ¿no? Entonces, ¿cómo me gusta a mí trabajar con este tipo de personas? Siempre la vía más fácil es la respiración, para, fundamental, mandar al cerebro la señal de tranquila, tranquilo, no pasa nada, estás a salvo.
Una vez somos capaces de regular este sistema nervioso, ahí ya sí tiene sentido hacer una intervención dietética o de ejercicio, ¿no? Pero primero dale calma a tu sistema. Claro, es que una persona que, por ejemplo, eso, no de repente dice quiero bajar de peso, se pone a hacer ejercicio, a lo mejor no consigue absolutamente ningún resultado si no está bien de aquí y con la respiración automáticamente Es que es peor. afectas aquí, claro. Es peor. Y lo mismo con la comida, ¿no? Cualquier cosa que comamos, Luego, sí, claro, es que cómo te afecta todo, ¿no? Puedes comer muy bien y eso lo hablamos. Puedes comer la comida más orgánica del mundo, pero cómo esté tu cuerpo a nivel de estrés no va a tener impacto por mucho que gastes dinero en comida buena. Sin embargo, si tú estás en calma, lo que comas ahí sí va a tener sentido, ¿no? O sea, no sé si me explico, es como, primero pon calma a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, a tu cerebro, y ahí ya sí tiene sentido todo lo que vayas a hacer después. Pero no te gastes dinero en comer orgánico, en comer, que no digo que sea, que está bien, que es lo que deberíamos hacer, pero primero contrólame el estrés. Contrólame cómo estás, cómo te la sientes. base, para que todo eso tenga sentido y fruto dentro de ti, tener una base calmada. Lo que hablamos era por aquí la cultura balinesa, por cómo son ellos, porque ellos tampoco es que coman una comida muy natural, digamos, al final es bueno, por lo típico, ¿no? Nasi goreng, mi goreng, que no deja de ser arroz frito o fideos frito, fritos, sí. todo mucho frito, pero los ves a ellos y son gente fina, como muy ágil. Raro es encontrarte un balinés gordo y Sí, como, con ¿no? obesidad, sí. Y quizás sea más por ese estilo de vida que tienen ellos, tan pausado, relajado, sin ¿no? También deberíamos, lo estuve pensando, ¿eh? Habría que ver cómo está, porque que estés, que te pongas obeso tiene una cosa buena y es que, ostras, te das cuenta de que está pasando algo. Pero hay gente que está delgada y está enferma. Ya, eso es verdad, sí. Entonces, hay que tener cuidado. Que Gente visualmente, que comen horrible, pero no engordan. Sí. Pero ojo cómo están por Sí, dentro. eso es verdad, eso es No verdad. sabemos, habría que ver con Claro, los pero balineses bueno, cómo de están. cualquier forma, con una mente calmada, relajada, sin estar en ese estado de estrés o nervio, vas a conseguir cualquier resultado mucho más rápido. Sí, y más fácil, Sí. sin tanto estrés, tanto agobio, ¿no? Por el hacer, y, sí, Claro. es otra manera. Y que te he preguntado antes también por el tema del ejercicio que me compartes, tu técnica de respiración funcional con la respiración del breathwork. Sí. Ahora vamos a hablar del yoga. Entonces, como sabéis en el yoga, existen los pranayamas, que son ejercicios de respiración. Te voy a poner 2 ejemplos y más o menos me dices a ver qué tal se hace, ¿no? A ver Conéctame, si vale. me gusta o no la respuesta. Primero el Nadi Sodhana, que es la respiración alterna, ¿no? Inhalamos por un orificio, exhalamos por el otro y vamos alternando y también incorporamos un poquito de retención. ¿Qué opinas de esto? Sí, nosotros trabajamos con retención también. Retención al soltar el aire. Vale. Y de hecho, esta técnica de alternar también calma el sistema nervioso Vale, simpático. ¿y qué diferencia hay entre retención al soltar el aire y retención a pulmón lleno? Porque en el yoga hacemos las dos, dependiendo Sí. del ejercicio. Claro, cuando tú sueltas el aire, la señal que le envías cuando haces retención en llenado, es cojo aire y retengo, ahí estás activando más el sistema nervioso simpático. Vale. Cuando tú sueltas el aire y retienes, también hay más aumento de CO2 y es la señal de calma, no es tanto señal de estrés. Vale, o sea, pulmón vacío, consigues mandarle más señal de calma. Vale, a mí me encanta trabajar con exhalaciones a pulmón vacío porque se genera como un proceso de limpieza interno en el cuerpo, lo que nos enseñan en yoga, es uno de los kriyas, ¿no? Entonces una forma es pues activar también los bandas, que de esto no sé si se trabaja algo en la respiración funcional, que son como los 3 puntos energéticos que tenemos. Uno es como si contrajésemos las ganas de hacer pipí, otro es ombligo hacia adentro y hacia arriba, y otro es la garganta, llevarla hacia el pecho. Entonces, cuando hacemos la exhalación, te quedas sin aire y activas estos 3 puntos. Entonces, como que toda la energía se queda aquí, ¿vale? Y eso ayuda a hacer proceso de limpieza interna del cuerpo. Vale, no entran a través, porque al final es una Vale. técnica occidental, Vale. muy enfocada en, digamos, patología. Claro, No, vale. no tratan tanto a nivel energético, vale. aunque luego muchas veces te das cuenta que técnicas occidentales tienen mucha raíz más Claro, tradicional, ¿no? es que al India, final son China, libros milenarios claro. por ejemplo, yo misma de repente ahora me estudio estos libros y mañana me creo una técnica de respiración nueva que da su fruto, ¿no? Pues claro, al final la Tiene su gente... origen ahí. Sí. Y esta otra que es el Kapalabhati, que es inhalando por la nariz y exhalando por la nariz también. Por la nariz, bueno, hay gente que lo hace por la boca, pero es por la nariz.
pero dando un golpe del abdomen hacia adentro y de forma rápida, es decir, que la inhalación va automática y la exhalación es lo que tienes que llevar la atención. ¿De esa qué opinas? Nosotros hacemos, o sea, siempre estás respirando, ¿no? No haces ninguna Sí, retención. no, bueno, al final, imagínate, haces una serie de 30 pulsaciones de bombear la barriguita y en la última exhalas todo el aire y retienes Vale. con pulmón vacío. Ahí sí se hace pulmón vacío. Claro, al final estás haciendo una hiperventilación. Vale. Entonces, no estoy en contra de ninguna técnica, estoy en contra de todas las técnicas para todo el mundo. Claro. Entonces, creo que muchas cosas tienen su lugar, pero tienen que personalizarse. No puedes meter a 100 personas con 2, 3, 4 instructores sin saber qué patología tenemos, qué problemas, qué traumas. Eso es lo que estoy en contra. Entonces, si tú tienes una buena respiración funcional, un buen patrón, sabes darle ese mensaje de calma a tu cuerpo, quizá tenga sentido en un momento dado este tipo de técnicas. O si haces yoga y te gusta. Claro, es que justo estoy pensando además que aquí que se lleva mucho todo esto, es que los centros están llenos de gente que va a practicar eso. Hay un maestro o dos como mucho y sosteniendo una pues que es alucinante en Yoga Barn, ¿no? Que es enorme, un centro que hay en Ubud. Es que ahí en una clase de pranayama perfectamente pueden entrar, es que me invento, pero 80 personas. Yo creo que Sí, he visto muchísima gente sí, ahí, ¿eh? Sí. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces más o menos aprobamos, o bueno, que pueden ser bien, pero siempre en general y con todo, pues mucho cuidado, ¿no? Hacer las cosas con conciencia, como hablábamos de los métodos de breathwork, pues saber a dónde vas y que, oye, que a lo mejor no te va bien y no pasa nada, ¿no? Pero que lo que es una respiración básica por la nariz consciente, eso sí que va bien a todo el mundo. Eso al final te va a sanar. Claro. O sea, si ya estás hiperventilando de manera normal, que es lo que nos ocurre a la mayoría de las personas, ¿para qué quieres hiperventilar más? Claro. O sea, ¿cuál es tu objetivo? No, calma tu cuerpo, que es lo que te va a dar beneficios a corto plazo, y luego, pues, yo qué sé, si estás haciendo alguna terapia de sanación de algún trauma, alguna cosa, pues a lo mejor, lo que te digo, puntualmente sí. Pero no debería ser tu respiración diaria. La respiración diaria es una respiración funcional, nasal, que no se oiga, ¿no? Entonces, esa es la que tienes que volver a aprender. Claro, que estos son trabajos concretos, técnicas concretas que aplicas, pues eso, en un momento determinado, pero lo que tú enseñas es algo siempre para ti, para tu día a día, para hacerlo bien siempre. Pues igual que comes bien, igual que haces ejercicio, pues respira, que es fundamental, es que es tu arma más poderosa. Y entonces, cuéntanos también un poquito del diafragma, que antes has dicho de un ejercicio que íbamos a hacer después, pero háblanos más de este diafragma que es el músculo del alma. Qué potente es el diafragma. Sí, al final es el principal músculo de la respiración, que es el que se debería usar para respirar, ¿no? Cuando respiras, ¿qué hace la gente? Por la boca, levanta el pecho, ¿no? Mucha gente tira de pecho, o aquí hay algunas técnicas que también crean un poquito de confusión a la gente, y es respirar con la tripa. Pero en la tripa no tenemos aire, los pulmones llegan hasta el diafragma. Sí. Entonces, espera un segundo, porque los bebés, es que he visto también en yoga alguna vez, cuando un bebé está tumbado boca arriba, en plena relajación, y nosotros incluso cuando dormimos, la barriga se hincha y se baja. Un poquito siempre se va a mover. Vale, se mueve un poquito, sí, ¿no? Vale. Porque, claro, el diafragma al final es un músculo que está justo debajo de los pulmones, está en esta zona, debajo de las costillas, o sea, perdón, entre las últimas costillas. Entonces, como si fuera un paraguas, ¿no? A veces lo dicen, y claro, viene desde aquí y va hasta la espalda. ¿Qué ocurre? Cuando tú coges aire, el aire entra en los pulmones y el diafragma baja, y por eso entra el aire en los pulmones, baja. Entonces, claro, la presión hace que la tripa pueda salir un poquito, de hecho puedes notar también la espalda, y las costillas se abren. Cuando tú sueltas el aire, el diafragma sube, empuja y el aire sale. Entonces aquí es cuando puedes entrar un poquito. Pero el principal movimiento que tienes que notar es a nivel de las costillas. Entonces, el diafragma es fundamental, es un músculo y necesitamos trabajarlo. Tienes que aplicar técnicas para darle movilidad. Y luego la relación que estábamos hablando de el diafragma, no, el que todos conocemos es, o si te suena, pues es el diafragma de la respiración, pero al final el diafragma es una estructura que parte, digamos, así el cuerpo. Entonces tenemos este diafragma, pero hay un diafragma también a nivel de la boca, por eso mucha relación a veces con bruxismo, estrés, problemas de respiración. Hay otro diafragma a nivel craneal, que lo trabajan mucho los osteópatas, y hay otro diafragma en el suelo pélvico.
Vale, no me sorprendo, porque Ah. antes me sorprendí mucho cuando dijo esto porque no tenía ni idea, pero claro, es que ahora no me Ya. sale sorprendido porque Segunda ya lo parte. sé, la segunda parte. Pero me parece muy heavy porque yo no tenía absolutamente ni idea de que hubiese más diafragmas, Sí. o sea, solo conocía este. Y entonces, por ejemplo, y el del bruxismo, o sea, pues tú trabajando este diafragma, que es el principal, consigues mejorar los demás diafragmas también. Hay mucha gente, hay muchos terapeutas, da igual lo que te pase, empiezan a trabajar por el diafragma, Wow. como dándole calma al cuerpo también, ¿sabes? Pero sí, al final es un poco por relación, ¿no? Tú puedes trabajar un bruxismo, hay que trabajarlo, pero puedes empezar a relajar diafragma para relajar diafragmas. Qué fuerte. Y el del el craneal o el del cerebro, no sé cómo lo has llamado, ¿ese cómo nos puede afectar o cómo...? Bueno, muchas veces puede haber tensión a nivel de este diafragma, que se llama, bueno, es una telita dentro del cerebro, que lo trabajan los osteópatas, pero por ejemplo cuando hay problemas de migrañas, cuando hay o dolores de cabeza a nivel tensional, pueden trabajarlo, bueno, trabajándote a nivel cráneo. Muchas Vale. veces, no sé si, bueno, habéis ido al osteópata, no es solo el que te manipula, Claro. es el que trabaja también el cráneo. Vale, Eso es. vale. Y luego, fundamental, el diafragma del suelo pélvico. Sí. No solo en mujeres, que también los hombres, Fíjate. pero está, o tiene más problemas muchas veces en mujeres. ¿Y qué problemas puede, por ejemplo, presentar en un hombre? Que a lo Puede haber mejor incontinencias, Claro. disfunción eréctil, o sea, Claro. Claro, y entonces en mujer imagino pues eso, que incontinencia, prolapsos, prolapso, que eso, debilidad, claro. dolores Claro. pélvicos. Yo solo trabajo con los hipopresivos, que eso, ¿qué? ¿Cómo lo vemos? Estaban muy de moda hace unos años, yo me formé también con Sí. ellos, bueno, sí, en ellos. Sí. Lo mismo, hay que ver si esa persona, o sea, cómo le sienta el hipopresivo, porque a veces no saben hacerlo bien y en vez de crear menos presión abdominal, crean más presión. Vale. Hay que personalizarlo mucho. Y entonces, a la inversa, ¿qué opinas de los hiperpresivos, ¿no? El típico crunch. No, eso es horrible. Horrible, ¿no? Vale, porque yo también, y cada vez que voy a Claro, una no. clase guiada de entreno de algún tipo y me mandan a hacer crunches, tía, yo lo paso fatal porque digo, entre que tengo el coxis para afuera, que eso es otro tema, y esto, que sé que es malísimo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que al final la musculatura del abdomen es una musculatura estabilizadora. Claro. No es de movilidad, no es un bíceps que tú le puedes meter carga. Una plancha, yo es el Las único planchas, ejercicio que es creo que que es hay que hacer es la maravilloso, plancha. sí, es No mejor. tienes que hacer 20.000 Sí, abdominales, o sea, no tiene exacto. sentido. No, 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 no. Pero claro, Ya, no ya, no nos digamos esto en el metemos ahí. gimnasio. Ya, ya, ya. No, Ya. porque al Ya final... se mete Piti, el de los, hipopresivos, Sí. eso mucho, con el que yo me formé, tiene un Instagram y se mete un montón con todos los ejercicios que sean tipo No, abdominales es clásicos. peligroso y, o sea, peligroso. Una mujer, por ejemplo, que tiene debilidad de suelo pélvico, puede empeorar su incontinencia si no la tiene o favorecerla. Sí, No, eso no. sí. Claro, es que al final, sí, sí, porque eso muchas chicas que entrenamos fuerza, bueno, fuerza no, pero hay impacto, las incontinencias están en la orden del día. Sí. Y bueno, si es incontinencia todavía, pero el prolapso es que a mí yo también cuando vi la imagen de lo que es un prolapso, Te impacto, ¿no? que se me impacto, dije, a mí Es esto muy no me fuerte, pasa nunca. claro. Hay que tener mucho cuidado, pues, mira, es tan sencillo como el diafragma, o sea, el cuerpo es uno, no Sí. podemos dividirlo, aunque, bueno, a nivel médico se hace porque es más fácil, ¿no?, de explicar y de estudiar. La postura va a influir en cómo respiras, ¿no? Tú, una persona que está triste, que está así, no respira bien, ¿vale? Entonces, aquí se crean una serie de presiones, como yo esté colocada, van a cambiar esas presiones y van a impactar en el suelo pélvico, igual en zonas que no deberían. Entonces, si tú ya tienes una debilidad de suelo pélvico, imagínate que has tenido un parto, una episiotomía o un parto instrumentalizado, ya tienes una debilidad aquí. Si encima tu postura no es la correcta, tu respiración, no estás haciendo una buena gestión de la respiración, estás haciendo ejercicio de fuerza que es maravilloso y todas deberíamos hacer, pero no lo estás haciendo bien porque no vas bien preparada, pues tienes todas las papeletas. Claro, que todo va sumando, claro. Y hablando de partos, por ejemplo, la respiración, ¿no? De cuando una mujer va a dar a luz, no, o sea, no será lo mismo que dicen los médicos, pero sería a lo mejor interesante también, ¿no? Que esa mujer supiese cómo respirar en ese momento. ¿Sabes qué pasa? Que la gente se olvida de la respiración, de la importancia de la respiración, hasta que van a preparación al parto. Ahí entonces sí. Ahí vemos la importancia que tiene, o cuando ya tienes alguna enfermedad, ¿no?, respiratoria. Ahí ves la importancia. Es en el momento en el que sí que enseñan, no sé, no estoy
no sé cómo enseñan, la respiración, pero es en un momento en el que somos conscientes. Pero no, al final es abrir una puerta, claro, en ese momento, ¿qué vas a hacer cuando estás, no sé, en el momento de parto, con el dolor, con no sé qué? Igual es demasiado estrés, pero si tú previamente te has trabajado y eres consciente de ello, es muy buena herramienta. Sí. Fundamental. Hombre, y siento que es poderosa, pues como lo que decía, lo de que de repente eso, notas el agua helada, sabes cómo respirar y el agua deja de estar helada. Y en todo en la vida, de que te ves como súper enfadada, súper tal, para un segundo, respiro y te cambia toda la perspectiva de todo. Entonces, claro, ese momento sí que es muy doloroso, pero oye, a lo mejor pues te echa un cable esa respiración consciente. Yo creo que te ayuda a coger un poco de distancia entre lo que te está... ¿no? Lo que dices, estás enfadado, estás con el run run. Cuando tú respiras, paras, pones distancia entre quién eres, qué te está pasando, ¿no? Entonces, ostras, igual no es tan importante, ¿no? Claro. O lo puedo gestionar, o es importante, pero lo voy a gestionar de la manera corriente, ¿no? O sea, de una manera eficaz, no en caliente, Claro. ¿sabes? Claro. Eso es. Qué interesante. Pues venga, volvemos al tema del diafragma. ¿Hacemos el ejercicio que nos dijiste? Venga. ¿Cómo es? ¿Esto es un ejercicio para? Para activar el diafragma. Para que activarlo. es como, o sea, tu respiración hemos dicho que tendría que ser nasal. Nasal. No debería ser por la parte alta del pecho, debería ser usando el diafragma. Diafragma. Silenciosa y lenta. Vale. Entonces, cuando tú coges el aire, pones las manos en las costillas bajas. O sea, tocando la última Tocando costilla. las costillas, eso es. Entonces, cuando tú coges el aire por la nariz, tienes que intentar llevar el aire entre tus manos. No respirando por aquí. Claro, Eso como es. ensanchando hacia los Eso laterales, es. Tienes ¿no? que sentir que las manos se separan. Eso es. Y cuando sueltas, vas a sentir que las manos se juntan. Tienes que poner tu mente justo en tus manos. Claro, que al final es eso, llevar atención ahí, sentir. Eso es. Coge Vale. aire y se expanden. Eso es. Poner la atención aquí, no en el pecho. Vale, sí que se me hincha un poquito la barriga. Un poquito. Normal, ¿no? Vale. ¿Vale? Y suelta. Eso es. Eso es un ejercicio que se puede hacer sentada cómodamente 5 minutos Vale. para activar tu diafragma. Y al final, poquito a poco, el mensaje que le mandas a tu cuerpo es: esta es la norma. Claro. No vas a cambiarlo de un día para otro. No, pero va entendiendo. Va entendiendo que es por aquí, que no es alta, que no es abombando la tripa. O sea, que un poquito. Y luego hay que ver, porque mucha gente abomba mucho la tripa porque no hay un buen tono abdominal. También. Entonces, esto es otro tema. Vale, que eso también está Pero relacionado, sí. habría que ver, claro. Vale. Entonces, poquito a poco, con pequeños ejercicios diarios, al final tú le mandas al cuerpo la señal de: es por aquí. Claro. Es por aquí. Entonces, a lo mejor, como pequeño tip, ¿no? Alguien en casa que no esté viendo y quiera un poco empezar a investigar sobre esto, puede probar a incorporar esta pequeña respiración del diafragma para ir entrando más en contacto, pero fundamental, si tiene más interés, contactar contigo. Claro, que les puedes ayudar. Yo dejaré todo en la cajita de descripción, la información de Cris. ¿Tu Instagram cómo es? Cris.respira. Vale, Cris.respira. Maravilloso, para que no se os olvide. Que Fácil. buscamos respira, pues Cris.respira, pues ahí te pueden contactar, ¿no? Cualquier duda que tengan o si quieren con tus servicios, que les puedes ayudar a distancia, da igual donde estéis. Pues qué guay. ¿Hay algo más que se te ocurra que podamos compartir, que no hayamos dicho, que hayamos dicho antes, que ahora no, Se nos que ha es olvidado. importante? Bueno, no sé, ¿se te ocurre algo? Creo que hemos dicho todo. Yo creo que en general sí, o sea, hemos hablado más o menos de todo, pero Si te no queda tenemos la alguna excusa para cosilla- volver a vernos. Exacto, Ya sí, está. porque por supuesto añadir un Recapitularemos. capítulo 2 de la respiración con temas que dan mucho de juego. Y entonces ahora la pregunta del millón, que no tiene gracia porque ya sabemos la respuesta, pero vosotros no, entonces vamos Ha tenido su momento vamos a antes, hacer ¿eh? nuestro mejor papel, Cris. Venga. Entonces, si pudieses traer aquí a Encuentros al Valle, imagínate que tenemos ahora una comida aquí rica y tenemos un invitado especial, que puede ser una persona viva, muerta, un ser, o sea, lo que tú quieras. ¿Quién sería y qué le preguntarías? Relacionado, para ir con el mismo tema, con el tema de la respiración, que hay algo que me llama mucha atención, que son los apneístas en mar, que se meten a pulmón a 100 y pico metros de profundidad. Hay un apneísta que es Miguel Lozano, que es español. No conozco. Tiene bastantes premios y me gustaría por saber cuál es la preparación, o sea, a nivel mental que tienen para poder ser capaces de entrar en el agua. O sea, me parece muy de riesgo, a mí me da mucho miedo el mar y me encantaría saber qué hacen, qué se les pasa por la cabeza, qué no, porque además creo que en ese momento si se te pasa algo malo por la cabeza, creo que
O sea, es como... Wow. O sea, tienes que estar como la mente muy fría, ¿sabes? Wow, No creo que no estén pensando... O sea, no creo que piensen, no voy a salir o algo, porque entonces ahí sí que no salen. Pero, ¿qué se les pasa? Porque son varios minutos los que están abajo. ¿Sabes cuánto llega a aguantar Miguel Lozano? No lo sé que tiene un récord de 120 y tantos metros de profundidad, pero no sé cuántos minutos. Claro, Es que porque no lo sé. esto él baja sin aire. Sí. O sea, desde arriba, sin aire, Baja y baja sube sin aire. sube. Sí. O sea, es llegar abajo a la distancia que sea y subir, no Sí. hace nada abajo, no se queda un segundo y nada, él No, baja y sube. normalmente los premios, las competiciones tienen, hay una bola abajo, tienen como Algo un de papel, coger, exactamente, vale, para saber probar. que han llegado eso a es, esa, eso a esa es. distancia. Eso es. Y van solos. Y van solos, wow, es que me Claro. parece a mí también, porque yo de pequeña no me podía hacer un ancho de piscina sin salir a coger aire, porque también me da muchísimo pánico y siempre me he tirado así al agua. O sea, imagínate, y todavía me tiro así, porque yo, pues mira, ¿Te da cosa? pues Sí, sí, me a da mí no. cosilla. Entonces los admiro un montón también, pero sí que creo que llegan a estar como un estado muy trascendental. O sea, rollo, no piensan nada, están como conectados. Yo creo que es eso, porque no pueden pensar nada. que O sea, no tienen- la mente sí. ahí no, creo que no actúa. Claro. O sea, Y porque, sé. claro, o sea, porque al final tú cuando estás, me recuerda, por ejemplo, una postura de yin yoga, ¿no? Que tú estás en pasividad, que puedes estar 5 o 7 minutos sin moverte. Hay veces que entras en un estado que es como medio de vigilia, como de sueño, pero estás despierto. Y se te pasa volando. Y una clase de yin yoga de 1 hora que al principio dices, wow, súper lenta y tal, se te pasa enseguida. Entonces yo creo que ellos tienen que ir un poquito por ahí, porque si no, es que puede ser muy duro. O sea, en cuanto te llega un pensamiento, como tú dices, ¿no? De, no estoy respirando. Claro. Y te es que, quedas es que no ahí. es llegar a un... O sea, tienes que llegar, claro, tú tienes que prepararte hasta dónde llegas, porque luego te queda el camino de vuelta. Ya, claro, que puedes, claro, ¿sabes? que además puedes aguantar mucho y decir, voy bien, Claro, bajo, no, bajo, pero tienes que luego volver. espérate que tienes que Claro, subir. claro, Claro, ¿y claro. cómo gestionas eso? Pues eso le Wow, tenemos que Miguel preguntar. Lozano, por favor, tienes que venir aquí a Encuentros en el Valle. Te invitamos a Bali, además a que vengas para que nos contestes esta pregunta maravillosa. Y queremos saber un poco más de ti, Miguel Lozano. ¿Tendrá Instagram? Sí, claro. Pues vamos a contactarle, tía. Vamos a contactar a Estaría Miguel bien. Lozano. Que nos cuente. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y si nos hemos quedado algo en el tintero, pues para la segunda Nos volvemos parte. a ver, sí. Vale, ha estado bien, ¿no? Sí. Y nuestra segunda parte, maravilloso. La segunda Pues mejor. otro ratito, Cris. Gracias, Marta. Millones de gracias por dejarte ti. liar en esta locura que estoy haciendo, que es muy guay todo lo que compartes y todo lo que sabes. Muchas Y nada, pues millones de gracias por compartir. Gracias a ti. ¡Qué bien! Pues listo. Ahora sí. Ahora sí, bueno, espérate, que no vuelvo a grabar.